Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo hace lo toma como cualquier otro alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil, que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Busca Biosil en todas las cadenas de farmacias. Seguimos conversando con el ex procurador anticorrupción Cristian Salas y inevitable volver a hablar del monotema de los Rolex, que ya nos tiene entretenidos creo que 3 semanas con esta, porque sería un tema de vacancia si no fuera porque, ya lo dijimos al inicio del programa, el señor Alberto Otárola ha fumado la pipa de la paz con Dina Boluarte esta mañana, a solo un mes de haber sido defenestrado, ¿no? Con, digamos que con look de renuncia, pero todos vimos cómo le pusieron cabe para que se fuera de cabeza. ¿Cuál es su interpretación de este regreso al redil del hijo pródigo? Es altamente improbable, casi imposible, diría yo, un contexto de vacancia. Se han presentado ya mociones, pero no va a llegar a eso. El Congreso tiene un objetivo, quedarse hasta el 2026, y vacar a Dina Boluarte afectaría a ella. Es más, hay que ver también la posibilidad de algunos parlamentarios que buscan una reelección en un contexto de un Congreso bicameral. Entonces, va a ser casi imposible que estemos frente a una vacancia. El retorno del señor Otárola a la esfera de poder de Dina Boluarte, lo que evidencia es que el tema poco a poco se va a ir desinflando. La ausencia, la falta de existencia de los Rolex, los relojes objetivamente, materialmente, va a afectar también el esclarecimiento de los hechos, la investigación. Se podrá cuestionar mucho, podrán decir que hay un tipo de obstrucción o demás, pero ante la ausencia del elemento objetivo. Pero tiene que aparecer, ¿no? Se están demorando en traer las réplicas, pero algo tienen que enseñar. Por ahí hay una salida, es decir, podrían aparecer relojes, pero no van a ser relojes originales. No, claro. No, claro. Entonces, ¿es posible que estemos ante ese escenario? Seguro que sí. Es el salvavidas que le lanzó la señora Pérez de Cuéllar al decir, yo compré un reloj Bama cuando estuve en China. Y me los obsequiaron diciendo que eran originales, por eso yo dije que eran originales, y qué pena me está pasando. Claro, sí, pues, qué lástima, qué decepción, y ahí queda el asunto. Pero todavía no los exhiben, quiere decir que todavía no los consiguen, ¿no? Y de alguna manera Otárola tendría la llave para salir de ese laberinto. Podría ser, podría ser. Hay por ahí alguna hipótesis de que él habría filtrado esa información, que habría habido ahí inicialmente un resquebrajamiento de relaciones, pero que ahora vemos se está nuevamente reanudando y el problema que hoy enfrenta Dina Boluarte, más allá de los Rolex, es que una investigación de enriquecimiento ilícito no es por un bien específico, es por todo tu patrimonio. Recordemos que la señora Boluarte, actual presidenta, estuvo ya bajo ojos de investigación en el caso del financiamiento indebido del partido Perú Libre, en donde se le incluía incluso dentro de un contexto de lavado de activos. Todo esto, toda esta investigación de enriquecimiento ilícito, no es tan preciso el fiscal de la Nación cuando dice estamos ampliando el objeto de imputación, añadiendo el tema de cuentas. No, se investiga todo el patrimonio del funcionario desde que accede a la administración. No hay nada que ampliar ahí. Ahí no hay más nada que ampliar, ahí se investiga todo. Además, doctor Salas, hay detalles que nos vamos olvidando con esta especie de seguidilla de escándalos. Cuando Dina Boluarte, como parte de la fórmula de Perú Libre, llega al poder junto con Pedro Castillo, ella continúa recibiendo su sueldo de funcionaria de RENIEC. Y cuando le exigen que renuncie, ella se rebela. Y eso está en las imágenes de archivo de los noticieros. Y dice, no, ¿yo por qué voy a renunciar? Porque en el fondo ella temía que el gobierno de Pedro Castillo durara 2 meses. Y entonces, no voy a renunciar, se aferró a su cargo y se aferró a su sueldo. Y entonces ella tenía 3 cargos al mismo tiempo. Era vicepresidenta de la República, era funcionaria de RENIEC, era presidenta del Club Apurímac y luego era ministra de Inclusión Social. Y por todos esos cargos recibía su platita, porque
vamos, probablemente el cargo de presidenta del Club Apurímac es ad honorem, pero las cuentas eran cuentas a su nombre, claro. Eran cuentas mancomunadas a su nombre. Así es, ahí habrían ocurrido 2 infracciones normativas. Una primera que establece la prohibición de que un funcionario público sea a su vez representante de una entidad privada, Club Apurímac, y otra segunda que es la doble percepción de remuneración en la administración pública. No se puede. No se puede. Sin embargo, ella lo mantuvo. Así es. Y se demoró muchísimo en solicitar que ya la retiraran, ¿no? Porque cuando ya era demasiado escándalo. Así es. Para cerrar el tema de los Rolex, que no tiene cuándo cerrar, hemos conversado con una especialista que responde al nombre de Maggie May. No tanto para que nos hable de los relojes en específico, sino también de la famosa pulsera. ¿Por qué es importante la pulsera? Porque, bueno, nosotros los simples mortales que no nos ponemos esas joyas, no sabíamos que la pulsera de 50.000 euros que lleva la mandataria en su muñeca es conocida en el mundo de la alta joyería como la pulsera del amor. Ajá. En la casa de la presidenta se ha encontrado una tarjeta de autentificación de un reloj Rolex, que de hecho es una igual a la que tengo aquí. Ustedes saben que esto siempre viene adentro de la cajita de Rolex. Y se ha encontrado una tarjeta como esta acá, exactamente esta. De hecho, como la presidenta antes había comentado que su reloj era de antaño, yo pensé que nos íbamos a encontrar con esta primera tarjeta. Si yo le quitara el brazalete a mi reloj, podríamos verlo justamente aquí. En el caso del reloj de la presidenta, la tarjeta que se encontró en la casa pertenece al reloj Datejust, que es igual a este, solamente que en tamaño 36, que tiene el bisel. Todo el circulito está lleno de diamantes, ¿no? Y ese Datejust, justamente por el bisel de diamantitos que es tan especial, está costando 18.750 euros aquí en Alemania. Al cambio en soles es aproximadamente 75.000 soles, ¿no? El primer Datejust, el que ya todos conocemos, que es este doble tono de acero con oro rosa, con incrustaciones de diamantes, que nos ayudaron a identificar que era un reloj nuevo, porque esta versión se ha dado desde el año 2020 en adelante. Un detalle importante. De hecho, eso fue lo que a mí me hizo pensar, qué extraño, ella dijo que es antaño, pero yo veo los diamantes, entonces puede decir que eso no es antaño, ¿no? El segundo reloj es un reloj que es de acero y oro blanco, que también es un Datejust en el tamaño 36. Ella siempre utiliza tamaño 36. Parece que es el que más le acomoda al tamaño de su muñeca. Y el tercer reloj, que es justamente el que se encontró la tarjeta dentro de la casa de la presidenta, es también un Datejust. Por cierto, ¿por qué se llaman date? Porque podemos ver justamente el día en la pequeña herramienta. Y el último reloj, que fue el más difícil de identificar, en realidad no es un Datejust, es un Day-Date. ¿Por qué? Porque no solamente te sale el día del mes aquí en la lunita, sino que en la parte superior te va a aparecer lunes, martes, miércoles. Entonces eso lo hace especial, Day-Date, ¿no? A partir del año 2020 en adelante, 2021, la sacaron de circulación. Esa era la tarjeta antigua y esa es la nueva, ¿no? Importante es que la información se mantiene, ambas tienen número de serie y también el modelo. A finales del año pasado ya se le ha visto a la presidenta utilizar esta pulsera de Cartier, que es el Love Bracelet, es la pulsera del amor. Comenzó a venderla solamente a parejas, ¿no? A esposos, enamorados. Tú necesitas una especie de desatornillador, ¿no? Y necesitas la ayuda de una segunda persona para poder ponértela y sacarla. Que la pulsera que la presidenta lleva en estas fotografías es un Love Bracelet, que de hecho no es el normal es de oro. Ese está lleno de diamantes, cuenta con 204 diamantes, ¿no? Y el precio de esta pulsera, de ser de oro amarillo, sería 47.500 euros, aproximadamente 190.000 soles. ¿Cuántos en Huila ganarán esa cantidad? Bueno, el asunto es que la pulsera es una pulsera del amor, es una pulsera de enamorada. ¿Tiene la presidenta de la República derecho a estar enamorada? Sí. ¿Puede recibir este tipo de regalos tan costosos? No, no puede. Y ese es el problema. ¿Hasta qué punto un regalo constituye prebenda? ¿Hasta qué punto un funcionario de alto nivel o del más alto nivel, como es el caso de un presidente de la República, está impedido de recibir cualquier tipo de regalos a título personal y no a título de, digamos, institución? Desde que accede a la administración pública está prohibido de recibir cualquier tipo de regalos de cualquier administrado.
Esto garantiza un trabajo imparcial del funcionario y sobre todo del presidente de la República. A tu pregunta, ¿en qué momento un regalo inocente se convierte en un dato objetivo que permite vincularla con una prebenda, con un delito, con un presunto soborno? Cuando quien formula el regalo, quien lo ofrece, quien lo da, está interesado o está vinculado a un proceso de contratación con el Estado o el acceso a un puesto dentro del Estado. Allí. O sea que si un enamorado, porque alguien, no me acuerdo quién fue, Diego, que dijo que podía ser un fan enamorado. Su abogado, Mateo Castañeda, ¿no? No, el otro. El otro abogado. Sí, Campos. Sugirieron que quizás era un fan enamorado que le había obsequiado esto. Si fuera realmente un novio, un pretendiente, un galán, ¿también es delito? No, en tanto no sea un empresario vinculado a un contrato con el Estado, por ejemplo. Ajá. Eso es un dato importante. O sea, podría ser un empresario acaudalado siempre y cuando no tenga ningún tipo de contratación con el Estado, ¿no? No puede ser un empresario que ofrezca insumos para el Ministerio del Interior, que ofrezca campamentos de hospitales para el Ministerio de Salud, nada de eso. Porque si no se genera una sospecha de que del Ejecutivo se le estaría beneficiando a través de ministerios, otras entidades en esos contratos. ¿Cómo debería haber recibido, digamos, si cabe, un protocolo o un mecanismo legal por el cual un presidente puede recibir obsequios? Porque vemos que todo el tiempo les entregan, pues, retablos, ponchos, mantos, qué sé yo. Esos regalos van a la presidencia de la República, no van a la persona del presidente, ¿verdad? Claro, sí. Una cosa es un regalo que puede tener un valor sentimental, moral y demás, que puede ser un retablo, un huaco, un ramo de flores. Una cosa es eso y otra cosa es un Rolex, ¿no? Claro, o una pulsera de 70.000 euros. Así es. Entonces, en esos casos, el funcionario primero tiene que informar y declarar a través de un formulario, a través de documentación, el ingreso de ese bien cotizado a su patrimonio, porque sin duda lo va a incrementar. Y las reglas de todo funcionario, más aún del presidente, es ser transparente absolutamente con su patrimonio. Tiene que declarar inmediatamente lo que va ingresando a su patrimonio. Anoche, doctor Salas, estuvo aquí el señor Henry Shimabukuro, quien dijo ser o haber sido parte de la DINI durante el gobierno de Pedro Castillo. Él contó una serie de datos y anécdotas que revelan que efectivamente era parte del entorno más cercano de Castillo. Sin embargo, fue enfático en repetir que él fue parte de la DINI. Usted me ha comentado que esto no sería exacto. ¿Podría desarrollarlo, por favor? Creo que cuando estamos frente a una persona investigada, como es el señor Shimabukuro, o cualquier investigado, hay que tomar con pinzas las versiones que va dando, porque hay siempre datos de verdad y hay datos inexactos, vamos a llamarlos. Yo iría más lejos, yo tomaría con pinzas lo que dice cualquier entrevistado. Sobre todo los abogados. Hasta el Papa, Sí. Bueno, la presión aquí que sería bueno hacerla es que quien habla es abogado de José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la DINI en el gobierno de Pedro Castillo. Y en la investigación que se ha seguido ante el EFICOP, el equipo liderado por la doctora Marita Barreto, ha quedado más que claro que el señor Henry Shimabukuro nunca fue parte de la DINI y tampoco formó parte de la oficina de la DINI que se estableció en Palacio de Gobierno. Los efectivos que han trabajado en esa oficina han negado todos que el señor Shimabukuro haya sido parte de esa oficina en Palacio. ¿Por qué lo dice entonces? Él entiendo que lo señala con el fin de no brindar cierta información y tratar de calificar de reservados ciertos datos, aduciendo de que él formó parte de la DINI y está obligado a guardar reserva legal sobre ciertos aspectos frente a la investigación. Entiendo que va por ahí el tema, pero lo cierto es que él no ha sido parte de la DINI. El señor Fernández jamás lo mencionó, ni lo recomendó, ni lo ofreció como parte de la DINI en Palacio de Gobierno. Eso ha quedado sumamente determinado en la investigación. Aprovecharé que es usted abogado del señor Fernández Latorre, ex jefe de la DINI de Pedro Castillo, para preguntarle si fue cierto que su defendido, Fernández Latorre, fue la persona que hizo posible este famoso o tristemente célebre evento
que Andrés Hurtado Chibolín organizó supuestamente para favorecer a los niños que padecen cáncer en el Perú, mostrando con Pedro Castillo un cheque con una cifra que ya no recuerdo, pero que era millonaria. Este dinero nunca llegó a los niños con cáncer y Andrés Hurtado agradeció públicamente al señor José Fernández Latorre por haber hecho posible ese maravilloso evento. Cuando se da esa información, le consulto a mi patrocinado. Obviamente no es materia de la investigación que nosotros tenemos en el EFICOP, y cuando le pregunto, él me dice que jamás, que él no ha intervenido, y la DINI mucho menos ha intervenido en ese tipo de gestión, para nada. Entonces le estaba mandando un saludito. Las menciones que, digamos, un artista quiere hacer a modo de congraciarse con ciertos funcionarios o gente que en ese momento tiene poder, pues... O de jamonearse, ¿no? Sí. O decir, tengo este nivel de influencia, pero para nada, para nada. Bien, el día domingo, en el programa Punto Final, el ex procurador César Azabache, su colega, dio una información que él había leído en una cuenta de la Casa Banquero. En esta información se decía que Aníbal Torres había comprado el Rolex de Dina Boluarte. Obviamente la cuenta era una cuenta parodia, una cuenta fake, una cuenta de broma. Pero el señor Azabache, distraído él, lo dio como cierto y Mónica Delta, distraída ella, ni cuenta se dio. Bueno, decían que estaban sorteando un reloj para los que cayeran en la trampa. Ya sabemos quién se lo ganó. Tenemos que hacer una pausa, nos quedan algunos pocos minutos. No se vayan, es Beto a saber.